Eureka. 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 Eureka, amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños. Hola a todos nuestros Eureka amigos, súbanle a su radio porque ya empezó su programa favorito. Eureka amigos, un espacio de ciencia para niñas y niños. Hola a todos nuestros Eureka amigos. Hola Ale, hola Bruno, hola Artemisa, hola Ari. Yo estoy muy contenta porque hoy nos acompaña un gran Eureka amigo. Así es, Pau, estará con nosotros Santiago. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola a todos, qué gusto estar con ustedes. Hola Santiago, qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Sí Santiago, y más porque hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante. Las movilidades culturales. Y para esto nos acompaña nuestra Eureka amiga experta Miriam Reyes. A ella la podemos encontrar en la Universidad de Guanajuato y nos va a contar todo sobre movilidad y migraciones. Ya quiero conocer a nuestra invitada de hoy. Pues ya la vamos a conocer, pero antes acompáñenme a aprender al ritmo del mambo de la ciencia. El mambo de la ciencia. Territorio y paisaje. El territorio se define como la porción de superficie que pertenece a un país, región o provincia, y se muestra como un aspecto muy importante para las personas, ya que se genera un sentimiento de pertenencia en las relaciones sociales que se establecen en los ámbitos cultural, social, político o económico. Cuando hablamos de un proceso de movilidad como es la migración, este sentimiento de pertenencia se vive de una manera diferente, ya que las personas lo piensan desde la lejanía. Las migraciones internacionales no son un tema nuevo. Desde sus orígenes, los seres humanos hemos estado en constante desplazamiento de un lugar a otro. El concepto de inmigración internacional se refiere a un movimiento de personas de un país a otro país, lugar donde planean vivir. Algunas migraciones son temporales y se dividen en estacionales, una temporada del año, o las relacionadas con el ámbito laboral, es decir, cambias de país para ir a trabajar a otro. Las migraciones permanentes son las que tienen la intención de establecer un nuevo lugar de residencia en otra región o país, y son el inicio de un nuevo proyecto de vida. Las causas de las migraciones son las siguientes. Migraciones por causas ecológicas. Están vinculadas a desastres naturales que obligan a las personas a abandonar su lugar de origen. Por ejemplo, sequías prolongadas o inundaciones. Migraciones por causas económicas. Se trata de la principal causa de migraciones vinculadas en las crisis económicas del país. Los migrantes salen de la zona buscando mejores oportunidades de trabajo, vivienda, estudios, entre otros. Migraciones por causas políticas. Con el fin de evitar persecuciones o venganzas, muchas personas deciden emigrar para evadir la intolerancia de sus países de origen. Los migrantes adquieren nuevos conocimientos y una nueva cultura en sus países de acogida, o sea, en el lugar donde eligieron vivir. También contribuyen al crecimiento económico de sus nuevos países. Por ello, es importante lograr que los migrantes puedan desplazarse libremente y con seguridad, además de asegurar que se respeten sus derechos humanos en la igualdad de condiciones. Eureka amigos, un espacio de ciencias para niñas y niños. El mambo de la ciencia. Hola
Hola Miriam, qué gusto que estés con nosotros. Nos da muchísimo gusto tenerte invitada. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor y un gusto poder estar aquí con ustedes y aquí con los Eureka amigos. Muy bien. Hola Miriam, para comenzar, ¿podrías decirnos cómo podemos definir el territorio? Fíjense, yo soy geógrafa, ¿no? Yo estudié primero cuando yo era joven, hace muchos años, un poquito más grande que ustedes van a llegar después a mi edad. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, más o menos como para poder ser locutora y esto es que están haciendo. Después me metí a estudiar filosofía de la cultura, porque me gusta mucho leer, me gusta mucho pensar y me gusta mucho como analizar muchas cosas y sobre todo preguntar. Y eso me llevó a estudiar algo que nosotros aquí en la Universidad de Guanajuato tenemos, que son los doctorados. Cuando yo estudié mi doctorado, yo estudié algo muy bonito que se llama geografía. Más o menos ustedes yo creo que sí saben qué es geografía en la escuela, ¿no? Que geografía es como analizar los paisajes, los climas, la vegetación, los tipos de animalitos, no sé, por ejemplo, las flores, la fauna, flora y todo eso. Pero yo me dediqué a una parte que me gusta mucho, que es el territorio y el paisaje. Donde yo estudié geografía fue en la ciudad de Morelia. Yo estudié en el Centro de Investigación en Geografía Ambiental, en la UNAM, en el campus de Morelia. Pues yo soy de Morelia y allá estudié. Y ahí hagan de cuenta que está un edificio muy bonito. Cuando ustedes entran al edificio, hay un letrero muy bonito de un geógrafo francés que se llama Paul Claval. Paul Claval, más o menos, lo que dijo es que en la medida en que el recuerdo de las acciones colectivas se enlazan con los caprichos de la topografía, el espacio se convierte en territorio. ¿Qué es el territorio? El territorio es este lugar en donde nosotros vivimos, que le denominamos espacio geográfico, pero que con nosotros como las personas, o sea, por ejemplo, ustedes como niños, sus papás, sus tíos, sus abuelitos, todos los que vivimos, que hacemos colectivo, es decir, que hacemos un grupo, vivimos en un lugar y a ese lugar, pues nosotros le llamamos procesos, es decir, construimos casas, construimos puentes. Por ejemplo, a las casas nosotros sabemos que es un lugar donde vivimos, le damos un significado. Eso nosotros conforme va pasando el tiempo les decimos que vamos dejando nuestras huellas. Por ejemplo, Guanajuato o los lugares donde sean sus papás, platíquenles y pregúntenles y van a ver que les van a decir eso. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito la calle no era así, la colonia no era así. A eso se le llaman huellas. Esas huellas, estos cambios es lo que vamos haciendo en el territorio. Vamos transformando el espacio a un lugar de vida. Y este lugar de vida en colectivo le llamamos territorio, que es el lugar en donde vivimos, es el lugar en donde hacemos significados, en donde, por ejemplo, ahora con las festividades que hacemos, los vamos haciendo símbolos. Y eso, hagan de cuenta que después, nosotros en geografía, le decimos se proyecta, ¿no? Es decir, sale. ¿A dónde? Al paisaje, que es todo lo que ustedes ven. Por ejemplo, salen de su casa y lo primero que ven es el paisaje. Entonces, eso es el territorio. El territorio es el lugar donde vivimos, pero es dinámico, es decir, siempre está cambiando, nunca es estático. Wow, muchas gracias, Miriam. Este tema es muy interesante, pero tengo algunas dudas, Miriam. ¿Por qué la gente migra? Ah, mira, esa es una pregunta muy bonita. Nosotros en el territorio vamos cambiando, como les decía, y hay muchos cambios que no solamente son de nosotros, sino que hay cambios, por ejemplo, con el clima. Nosotros a estos cambios les llamamos cambio climático, es decir, la temperatura de nuestro mundo o de nuestra tierra cambia. ¿Y por qué cambia? Porque de repente los lugares en donde vivimos pues ya no son lugares en donde se puede cosechar porque no hay lluvia. Entonces, como no hay lluvia, no se cosecha, entonces son lugares que se dejan. Y luego hay otros cambios también que se ocasionan, por ejemplo, cuando llegan las empresas, nosotros le llamamos empresas transnacionales a las empresas que no son de nuestro país. Por ejemplo, las empresas de Japón, las empresas de Alemania, las empresas de España, y llegan y se ponen aquí y empiezan a cambiar el territorio y ahora el lugar donde se cosechaba ya no se puede sembrar, por ejemplo, porque ya hay una empresa. Entonces, ¿eso qué significa? Que la gente no tiene dinero para vivir. Entonces, mucha gente migra o sale del país por cuestiones económicas, porque no tiene para producir. Obviamente, si no produce, pues no puede vender. Si no venden, pues no se consumen en algunos lugares cosas. Entonces, a eso se le llaman cambios económicos. Hay otros lugares
que son cambios, por ejemplo, de lugares chiquitos donde no había gente, de repente empieza a llegar mucha gente porque hay empresas que necesitan trabajo. Entonces, ¿qué pasa? A esto le llamamos sobrepoblación. De repente llega mucha gente de un lugar a otro y empiezan a crecer las ciudades. De ser ciudades chiquititas, pasan a ser ciudades medianas, más o menos que crecen, luego ciudades grandes. Entonces, como hay mucha gente, pues ¿qué creen? No hay mucho trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Pues como no hay trabajo, la gente tiene que salir. Y luego, ¿qué creen? Como estos lugares que ya tienen mucha gente, pues entonces empiezan a crecer. ¿Y qué significa que crezcan? Que la gente que vive ahí va a necesitar más agua, va a necesitar más luz, va a necesitar más comida, va a necesitar más transporte, va a necesitar más seguridad, va a necesitar más cosas. Y ahí es cuando entra el cambio climático, ¿no? Que el clima empieza a cambiar. Y entonces, de repente, lugares donde no había, por ejemplo, mucha sequía porque había agua que todo el mundo podíamos tener, pues de repente, como hay mucha gente, pues ya no hay agua. Entonces empieza a migrar. Y como después estos cambios están en el territorio de nueva cuenta y como aumenta la temperatura porque ya no llueve, porque aparte para construir casas se necesitan talar o quitar árboles, entonces de repente donde había, por ejemplo, un área con jardín o un área de bosque, pues ya no hay. ¿Por qué? Porque la gente tiene que construir. Entonces, ¿cómo construyen? Como no tenemos áreas verdes, a estas áreas verdes luego ustedes las van a conocer más o menos, que luego les dicen que son los oxígenos o los pulmones de las ciudades. Como no los tenemos, ¿qué pasa? Hace mucho calor. Entonces, como hace mucho calor, hay sequías, pero aparte hay lugares en donde llueve mucho, por ejemplo en Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, que llueve mucho porque hay muchos ciclones, porque son un pequeño pedacito de tierra que está rodeado de agua. Entonces, como llueve mucho por los ciclones, hay inundaciones. Entonces sus casas se les inundan, ya no hay lugar donde puedan sembrar, ya no hay lugar donde puedan llevar animales para pastoreo. Entonces, ¿eso qué significa? Que la gente tiene que emigrar. Entonces, son múltiples o son muchos los factores que hacen que la gente se vaya de su lugar. Muchas gracias, De Miriam. nada. Y entonces, Miriam, ¿la migración es buena para los países? Ay, qué bonita pregunta también. Fíjense, estamos diciendo que los lugares en donde la gente se va, pues obviamente se va porque tiene muchas necesidades, ¿no? Particularmente. ¿Qué necesidades? Pues comer y vivir, a grandes rasgos. ¿Qué pasa cuando la gente se va? Pues hay lugares, hay mucha gente, miren, para empezar, hay mucha gente que piensa que el migrar es malo. Sí es malo porque pues se rompen las familias, por ejemplo, ¿no? Se va la mamá o se va el papá y los niños se quedan solitos en muchas ocasiones. Pero hay otras personas que piensan o que estudian a la migración, pero desde los, decimos, impactos positivos. ¿Esto qué significa? Que hay mucha gente que se va a trabajar a otro lugar y se va para poder tener dinero. Entonces trabajan en Estados Unidos, particularmente en nuestro territorio de México, se van a Estados Unidos, comienzan a trabajar allá, tienen dinero porque aquí pues no tienen formas para poder trabajar, entonces empiezan a tener dinero, mandan el dinero a México, hagan de cuenta que a esa forma de tener dinero en Estados Unidos, mandarlo a México, se le llama remesa. Entonces la gente de Estados Unidos empieza a mandar dinero, empieza a mandar las remesas a México, y lugares donde no había, por ejemplo, facilidad para que la gente trabajara, pues ahora empiezan a tener, por ejemplo, tiendas de abarrotes, empiezan a comprar tractores, empiezan a tener ganado, empiezan a vender, por ejemplo, comida. Nosotros le llamamos a desarrollar, es decir, empiezan a activar la economía o la forma de venta, de producción de un lugar. Entonces, ese es un impacto positivo. ¿Por qué? Porque empiezan a mandar dinero para que los lugares donde no había, de repente pues ya haya casas, haya coches, haya, por ejemplo, carreteras, ¿no? O existan, por ejemplo, otros servicios que pues no se tenían. Pero también existe otro factor positivo que hoy encontramos con las migraciones. Mucha gente que se va es mucha gente, nosotros le decimos cualificada. ¿Qué significa esto? Que mucha gente que se va, por ejemplo, es gente muy buena en matemáticas, o es gente muy buena con idiomas, o es gente muy buena con, no sé, por ejemplo, con la computadora. Tienen muchas características que aquí, por ejemplo, como no tienen dinero, por ejemplo, para estudiar, se van a las empresas en Estados Unidos, y la gente allá, por ejemplo, les empieza a ver como potencial, entonces empiezan a tener migración cualificada, es decir, empiezan a tener mayor gente o mayor población que pueden empezar a trabajar, ya no, por ejemplo, como mano de obra, sino ahora ya como gerentes, o ya, por ejemplo, ahora como personas encargadas de algunos proyectos. Esa es como los campos buenos que tiene la migración. Muchas gracias, De Miriam. nada. Yo también tengo
tengo algunas preguntas, Miriam. Si la migración es buena para los países, ¿por qué algunas veces no tratan bien a los inmigrantes? También esa es muy... Oigan, ustedes hacen preguntas muy buenas, niños. Fíjense, esa es una pregunta muy interesante que se vincula con estas dos que comentábamos ahorita. Si decimos, por ejemplo, que la gente migra porque tiene necesidades, entonces, ¿a dónde migra? No se va a ir a un lugar, digamos, como con las mismas características, ¿no? Por ejemplo, un lugar donde no haya trabajo. Se va a ir a los lugares donde hay trabajo. Y ahora se está también dando un fenómeno muy interesante, que es que las personas se van a lugares en donde hay un buen trabajo, pero en donde ese trabajo les permite, ¿qué creen? Tener mejor educación, tener mejor asistencia médica. ¿Esto qué significa? Que hay mejores médicos. ¿Esto qué significa? Que hay mejores, por ejemplo, medicinas. Y se van a otros lugares en donde también, pues, hay mejor, por ejemplo, forma de transporte, ¿no? Que las carreteras están más grandes, que, por ejemplo, los camiones o los trenes son mejores. Pero, ¿qué pasa? Que de repente los lugares a donde la gente empieza a llegar, como les comentaba, empiezan a crecer. Y entonces, como empiezan a crecer, pues de repente las necesidades empiezan a aumentar. Y entonces lo que antes era, por ejemplo, para 5 personas, llegan los migrantes o llegan las personas de movilidad y de 5 pasan a 10. Entonces imagínense un lugar en donde hay, por ejemplo, una escuela que antes era para 5 personas y ahora son 10, pues ¿qué significa? Que los lugares para poder entrar a esa escuela pues van a ser más problemáticos. Y entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer los países? Empezaron a decir, ¿sabes qué? Tenemos que controlar a estos desplazamientos, es decir, a que las personas salgan de un lugar a otro, les llamamos desplazamientos, es decir, las personas se mueven. Entonces, de repente, de un lugar a otro empieza a haber mucho desplazamiento. ¿Y qué hacen los presidentes particularmente de estos lugares a donde llega mucha gente? Empiezan a decir, ¿sabes qué? Tenemos que controlar. Tenemos que decir que ya no puede venir más gente, porque aparte la gente que está llegando es migración, le decimos, irregular. Es decir, son personas que no tienen pasaporte, que no tienen un permiso, que no tienen una visa, como en el caso de Estados Unidos, que nos piden una tarjetita para poder decir, tú vas a entrar a mi país porque yo sé que vas a venir de vacaciones, te vas a venir a gastar tus millones o los de sus papás, o van a ir a Disneylandia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que para Estados Unidos, estoy poniendo el caso de Estados Unidos, ¿no? Significa que para Estados Unidos va a decir, van a venir a dejar dinero, en lugar de quitarme dinero. Entonces, por eso se empieza a controlar. A ese control le llamamos control de frontera, porque acuérdense de su clase de geografía. El territorio tiene fronteras. En el caso de México es la frontera sur y la frontera norte. Entonces, los migrantes que van, en nuestro caso, hacia Estados Unidos, son los migrantes que salen de México, pero también los migrantes que vienen de Centroamérica y de América del Sur. Entonces, se controla la frontera del sur, pasan algunos, se van hacia el norte, más los que se van de México, y se controla la frontera del norte. Se controla para que no pase más gente, para que en los países a los que llegan, en el caso de Estados Unidos, no vayan a ocupar el trabajo que mucha gente de allá puede hacer, porque si ocupan el trabajo, pues ¿qué creen? Les tienen que pagar. ¿Y eso qué significa? Que las empresas pues tienen, o las fábricas tienen que darle dinero, en este caso a un migrante y no a un ciudadano, por ejemplo, norteamericano. ¿Y eso qué significa? Que pues al darles trabajo, aunque sean irregulares, en ocasiones pueden ir a la escuela a sus hijos. ¿Y eso qué significa? Que le tienen que dar más dinero a la escuela, en lugar de darle a otros lugares. Por eso se hace el control. Es buena, pero ya en términos, por ejemplo, de economía y en términos políticos también y culturales, pues también se tiene que controlar. Pues un objeto de doble filo. Exactamente, muy bien, Santiago, exacto. Es un objeto de doble filo. Pues está súper interesante el programa, pero ya nos tenemos que ir, Miriam, se nos fue el tiempo volando. Tuvimos una plática muy, muy interesante. Muchísimas gracias, queremos que regreses muy pronto porque nos quedan muchas preguntas por hacer. Y pues gracias. Muchas gracias, Miriam. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y efectivamente, la migración, nada más con esto termino. La migración, como bien lo comentaba Santiago, es un proceso de doble filo en donde sí permite crecer, pero también se le llama de crecimiento, en donde en muchos lugares se empieza a quedar atrás. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Miriam. Adiós. Adiós, nos vemos. Adiós, Miriam. Eureka, amigos. Un espacio de ciencias para niñas y niños.
Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Mi nombre es Adamari del Carmen Guerrero Camacho, alumna de tercero F, de la Escuela Secundaria General número 1, profesor J. Jesús Mayagoitia Jaime, del municipio de San Francisco del Rincón. Mi pregunta es, ¿por qué son importantes las distintas culturas? Las culturas son importantes porque nos permiten ver la diversidad de formas de vida que tenemos, pero sobre todo las diferentes maneras en las que le damos significado a la vida, la muerte, la religión, la comida y nuestra forma de vivir. Mi nombre es Ana Jacqueline Ortega García, estudiante de tercer grado en la secundaria técnica número 48, municipio Salamanca, Guanajuato. Y mi pregunta es la siguiente, ¿hay diferentes culturas en un país? Sí, a estas diversas culturas nosotros las podemos denominar como regiones que están imbricadas en un solo territorio, pero en una multiplicidad de lugares de vida. Soy Saulo Alonso Ramos Aldaco. Estudio tercer grado en la secundaria técnica número 48 en Salamanca, Guanajuato. Mi pregunta es, ¿qué debemos hacer para respetar culturas diferentes a la nuestra? Para poder respetar, nosotros tenemos que fomentar algo desde la educación, no solamente en la escuela y también en nuestra casa, que es la tolerancia y el respeto a la diversidad. Mi nombre es Gregorio Vicente Torres Martínez, estudio tercer grado en la secundaria técnica número 48 en el municipio Salamanca, Guanajuato. Y mi pregunta es la siguiente, ¿siempre ha existido la migración? Sí, la migración ha sido uno de los movimientos sociales con mayor antigüedad, porque recordemos que cuando comienza todo este proceso del desarrollo de la sociedad, desde las sociedades primitivas, siempre se buscaba el mejor medio de subsistencia. Entonces la migración siempre ha estado presente en nuestro desarrollo como sociedad. Mi nombre es Brisa Reyes Villalpando y vivo en la comunidad de San Agustín de los Tordos. Estudio en la telesecundaria 782 y mi pregunta es, ¿qué podemos aprender de los migrantes? Los migrantes sufren muchas cosas. Sufren discriminación, sufren cambios en el cuerpo, sufren violencia, pero también sufren algo muy importante que es la invisibilidad de mucha gente que en ocasiones no nos tomamos la molestia de pensar que aquellas personas que migraron fue por una decisión que les costó mucho trabajo tomar por cuestiones en muchas ocasiones ajenas a ellos. Cambio climático, violencia, desplazamientos, muchas cosas. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Pues ahora vamos con la parte favorita de Pau. ¿Cuál es? La adivinanza y el trabalenguas. Así es. ¿Cuál quieren escuchar primero? El trabalenguas. Muy bien, a ver si lo pueden decir. Pedro Pérez, pobre pintor portugués, pinta paisajes por poca plata para pagar un pasaje a París. Pedro Pérez es pobre portugués. Pinta paredes por viajar plata para Portugal, para un pasaje a Portugal. Pero si es portugués, ¿por qué quiere viajar a Portugal?
Porque en portugués se dice Portugal. Más o menos. Pedro Pérez, pobre pintor portugués, pinta paisajes por poca plata para pagar un pasaje a París. Pedro Pérez pinta paredes. Pobre pintor. Pedro Pérez, portugués, pinta paredes. Pintor portugués pinta paredes por poca plata para pagar a París. Muy bien. Sí. Salió. Muy bien, ¿ahora están listos para la adivinanza? Sí. Cada país me distingue porque yo lo represento. Suelo estar en las alturas, cara al sol y cara al viento. Una bandera. Re fácil, hermano. Y esa sí estuvo complicada. Estuvo complicada. Lo respondió muy rápido, ¿eh? Porque le dieron historia. Muy bien, pero no nos podemos ir sin mandar los saludos especiales de esta semana. Mis saludos especiales de hoy son para Diana, Paula y Sol Maite. Yo le mando saludos a 3 primos, Pablo, Laya y Fernanda Zárraga. Mis saludos especiales son para Sammy y mi tía Vale. Mis saludos especiales son para mi abuelita Tita, mis padrinos Apache y a Titina. Mis saludos especiales son para mi amigo Víctor Hermosillo, para Valeria, su hija, y la super guapa de Adriana, su esposa. Mis saludos especiales de esta semana son para todos los migrantes que nos visitan aquí en Guanajuato. Muchos saludos. Saludos. Bueno, pero antes de irnos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, por si se perdieron algún programa. o nos quieren escuchar nuevamente. Escúchanos la próxima semana. Adiós, Eureka, amigos. Gracias, nos escuchamos. Eureka. Eureka. Eureka, amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños. Programa del Departamento de Comunicación de la Ciencia de la Universidad de Guanajuato. Idea original, conducción y contenido, Artemisa Helguera. Guión, conducción y contenido, Paulina Vázquez. Conductores, Alejandra Padilla, Bruno Cisneros y Aria Yepes. Voces Mambo de la Ciencia, Aimé y Ania Morales. Producción de imagen y marketing digital, Denise Balandrán. Contenido gráfico y fotografía, Ilse Narváez. Grabación, edición, diseño sonoro y mezcla, Claudia Ríos. Esta es una producción de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado de la Universidad de Guanajuato, en colaboración con la Secretaría de Educación del Estado. Universidad de Guanajuato. Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.